Pero en las pirámides, normalmente, o en las más grandes, ¿por dentro qué son? Pero claro, lo hemos visto por fuera. Sí que es verdad que hay gente que entra un poquito ahí en los túneles, pero realmente, si pudiéramos verlo desde dentro todo, ¿están huecas las pirámides? Es decir, dentro de lo que es la piedra, ¿hay algo? ¿Hay tierra? ¿No hay nada? ¿Qué hay por dentro de las pirámides? Además de las cámaras y todo eso que ahora hablaremos. En teoría las pirámides son macizas porque es una acumulación de piedra o de escombro. Muchas veces es relleno de escombro, no todo es piedra perfectamente encajada que no cabe una hoja de afeitar entre medias, como siempre se dice. O sea, dentro es compacta, no está vacía. Son macizas, son macizas. No son huecas, son macizas y son compactas. Ahora bien, la estructura interior de las pirámides va a depender de la época en la que se está construyendo la pirámide. Porque la pirámide no es otra cosa que la reproducción de una montaña. Los egipcios de las primeras dinastías, los reyes de las dinastías 1 y 2, provienen del sur de Egipto, lo que llamamos el Alto Egipto, la zona de las montañas y por donde está el valle, ¿no? El cauce del río. Claro, ellos viven en el valle del Nilo y observan que tienen 2 cadenas montañosas a cada lado, ¿no? Y el sol sale por detrás de esas montañas y muere por detrás de las otras. Con lo cual, ellos piensan que esas montañas son las que dan a luz, por decir de alguna manera, al sol cuando nace y las que se lo tragan cuando muere. Dan un toque místico, algo casi sagrado, ¿no? Es divino. Eso se diviniza. O sea, los egipcios saben que la vida depende del agua del Nilo y de la luz del sol, con lo cual son los 2 elementos principales a divinizar: la fertilidad de la tierra y el paso del sol, que es lo que da vida a todo, ¿no? Entonces, claro, ellos observan que, y de hecho desarrollan un pensamiento, una cosmogonía en la cual el mundo se crea cuando el sol nace por primera vez por encima de la montaña. Entonces, cuando el rey se empieza a divinizar y se empieza a asociar al sol, yo soy soy vuestro rey porque soy el dios Ra hecho hombre en la tierra. Por lo tanto, cuando muera, renaceré como renace el sol cada día, que es por la montaña. En la dinastía 3, cuando estos reyes se van al norte y establecen la capital en Memphis, cerca de lo que hoy es el Cairo, como ahí empieza el delta del Nilo, ahí no tienen montañas. Y entonces se ven en la necesidad de decir: al rey hay que construirle una montaña para que renazca nuevamente como Ra. Y entonces empiezan a colocar, piedras haciendo una montañita. Ese es el origen de la pirámide. Por lo tanto, los primeros reyes van a hacer una habitación en el suelo, subterránea, van a poner allí su sarcófago y por encima van a hacer la montaña. ¿Qué ocurre? Que cada vez van a hacer la cámara más alta. Porque va a haber un momento en el que entra en duelo, por decir de alguna manera, el concepto de la resurrección del rey, porque es una semilla que se planta bajo la tierra y que la inundación la haga volver a la vida, que es lo que ven en la agricultura, con el carácter solar, que es, ojo, que si no hubiera sol, la semilla, por mucho que la entierres y por mucho agua que venga, no va a nacer. Aquí lo que realmente otorga vida de forma divina es el sol. Yo soy el sol, no soy la fertilidad de la tierra. Vamos a acercarlo al sol lo máximo. Y empiezan a elevar las cámaras funerarias. Por ejemplo, en la pirámide escalonada de la dinastía 3, la cámara del rey está a 18 metros de profundidad. Y en la dinastía 4, la cámara de Keops en la Gran Pirámide está construida a 60 y tantos metros de altura en el corazón de la pirámide. Por eso la estructura interna de una pirámide evoluciona a medida que evoluciona el pensamiento religioso egipcio también. Vale, sabemos que están macizas menos cámaras y túneles, que eso sí que se sabe. Vamos a intentar ahora encontrar eso, la función. ¿Hay alguna hipótesis que sea más realista? Porque siempre se ha pensado, o al menos lo que nos ha llegado a nosotros, es el tema funerario, ¿no? Grandes tumbas para el faraón o para personas importantes. ¿Esto se sabe que es 100% así? ¿O puede haber otras historias que también le vayan bien al tema de las pirámides? Aquí es donde los egiptólogos se parten el alma y la cara con quien sea, defendiendo 100% que las pirámides son tumbas. Vale. 100%, ¿eh? Eso es lo que a priori un egiptólogo debería responder. Yo a lo mejor no soy un egiptólogo al uso, ¿no? Digamos. Claro, tú por ejemplo llegas a Daxur y en Daxur encuentras que el rey Snefru, que es el padre de Keops, construyó 2 pirámides. Y claro, enseguida lo primero que piensas es, si tengo una momia,
¿cómo la entierro en 2 tumbas? Esto no puede funcionar de esta manera. Y entonces enseguida surgió la teoría, el planteamiento de que el rey empieza a construirse una pirámide allí en Dahshur y le sale mal. Le sale mal, no sé si la conoces, la pirámide que... No, ahora no caigo. Tienes una foto por ahí de Sí, la vamos a que mirar, te he que me has mandado. pasado fotitos. En Dahshur hay una... Lo digo porque es muy visual. Es una pirámide que empiezan a construir con una inclinación concreta y a mitad de la construcción, por el motivo que sea, se dan cuenta de la pirámide blanca, la ¿no? pirámide blanca. Se dan cuenta de que... Sí, les queda un poco chuchurría, ¿eh? Exacto. ¿Ves? A mitad de la construcción, más o menos, Sí. cambian el ángulo de inclinación de la pirámide. Sí. Entonces siempre se ha planteado que el ángulo con el que habían iniciado era demasiado abierto, la pirámide iba a ser demasiado alta y la base donde está construida no iba a soportar el peso y se iba a venir abajo. O sea, que está mal hecha, vamos, y que se dieron cuenta de que esto no iba bien. Exacto. Y entonces corrigen esa altura y la hacen así, la terminan así, y cuando llega el rey dice, yo ahí no me entierro, es una mierda, ahí no hay Dios que renazca. Aquí. O sea, hacedme otra y ya. Hacedme otra ya. O sea, ya. Exacto. Y entonces empiezan a construir la roja, que está a 2 kilómetros de esta, y que la construyen ya con la inclinación de la parte superior de la pirámide blanca. Sí, que esta sí que es perfecta. Es perfecta, ¿por qué? Porque genera la primera pirámide con caras lisas, perfecta, de la historia de Egipto. Estas tienen unos 100 metros de altura, ¿vale? Las que va a hacer su hijo luego en Giza tienen 150. Ahora bien, la gran pregunta que siempre se hacía la egiptología es, la pirámide blanca, si tú ves que se te va a venir abajo a mitad de la construcción, ¿por qué la terminas? Claro. Y no solamente por qué la terminas, sino que además... si vas a empezar una segunda pirámide, ¿por qué no utilizas toda esa piedra que ya tienes ahí? Y no solamente no utilizas toda esa piedra, sino que además decides cambiar el material y en vez de caliza de color blanco, utilizas arenisca de color rojo. ¿No será que desde el principio esto tenía una intencionalidad de haber 2 pirámides? Y efectivamente, el rey Snefru construye 2 pirámides. Y una es blanca y otra es roja, intencionalmente, porque una está representando la corona del Alto Egipto, que es de color blanco, y otra la corona del Bajo Egipto, de color rojo. Piensa que son reyes que vienen del Alto Egipto. O sea, nadie duda allí que son reyes dioses. Pero cuando conquistan el Bajo Egipto, eso sí que lo tienen que justificar. De modo que en esta época los reyes no construyen una pirámide, sino 2. En una se entierran ellos y la otra es lo que llamamos un cenotafio. Es una tumba virtual. Es una tumba ritual, es una tumba sin nadie dentro. O una estatua del rey o algo por el estilo, ¿no? Por lo tanto, esto ya te desmonta la teoría de que todas las pirámides son tumbas para enterrar a un rey. Algunas son cenotafios. Claro, tú piensa en una cosa. La propia pirámide de Giza, la propia pirámide de Keops, reproduce este sistema de una pirámide al norte, una pirámide al sur, y una tercera pirámide pequeñita, porque detrás de la pirámide blanca en Dahshur también hay una pirámide pequeñita. Son 3 también. Son 3. En Dahshur son 3 pirámides. Es lo mismo que hay en Giza. Una pirámide al norte, una pirámide al sur, las 2 de la misma altura y una tercera pequeñita. Pero es que luego en Giza tú tienes otras pirámides alrededor, más pequeñitas, ¿no? Claro, esas pirámides pequeñitas no tiene sentido que sean para enterrar a otras personas. Se ha propuesto que fueran para enterrar a las reinas o a las hijas del rey. Pero es que la pirámide no tiene sentido funcional más que para el rey, porque es el único que es el dios Ra hecho hombre en la tierra. Es decir, no tiene sentido que hagas pirámides pequeñitas para renacer como Ra, para tu hija o para tu mujer, porque ellas tienen otro rol político y religioso, y sus tumbas están en otro sitio. Por lo tanto, hay otras pirámides en Giza que no son tumbas. Y que las llamamos pirámides subsidiarias y que a día de hoy pues todavía tampoco sabemos muy bien cuál es su función. Por lo tanto, ¿todas las pirámides tienen un carácter funerario? Sí, pero no significa que todas sean tumbas. Es más, si tú te fijas, creo que te he traído también un plano de Giza, porque hay una cosa que muy poca gente se da cuenta de ello, ¿no? Y es que no, esto es para que vieras la inclinación, ¿vale? Pero en la otra carpeta de Giza hay un planito donde se ve perfectamente, que seguramente lo vayamos a usar luego para hablar de orientaciones. Vale, hay 2, uno del Hall of Records y la que entiendo que es el túnel y tal, y el otro es el mapa Giza. El mapa de Giza, eso es. Es este, sí. Eso es. Ahí está. Vale. Exacto. Vale, si tú te fijas en una cosa,
la pirámide de Keops, la de Jufu, Ajá. es la única Tiene que... 50.000 nombres. Todo el mundo la llama de una manera diferente, ¿no? Nosotros usamos el nombre egipcio. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el nombre egipcio tiene significado. Jufu, luego, por ejemplo, a Kefren, él se llama Hafra, o Miquerino se llama Menkaurra. Tú piensas que antes de Jufu, ningún rey lleva el nombre de Ra en su nombre, del dios Ra. Y sin embargo, después de Jufu, todos son Yedef Ra, Jaef Ra, Menkaurra. Todos son algo de Ra. ¿Por qué? Porque precisamente ahí obligan a cambiar el pensamiento egipcio. O sea, aquí nadie duda que Keops o Jufu es Ra. Y se están construyendo todas sus pirámides, todo este complejo. A la muerte de él, dicen, bueno, ¿y ahora quién reina? Pues yo reino yo. ¿Y tú quién eres? El hijo de Ra. Ah, vale, pues según la mitología, el hijo de Ra era este dios. No, pero yo no voy a perder el estatus de Ra de mi padre. Y entonces los sacerdotes dicen, bueno, entonces ¿esto cómo es? A ver, explícanoslo. Y dicen, no, mira, te lo voy a explicar. Es que ahora resulta que Ra ha muerto, pero se encarna en mí, no sé qué. Y claro, los reyes... No les cuadra mucho la historia. Claro. Lo que pasa, hombre, les cuadra en el momento que dicen, venga, yo te compro pulpo como animal de compañía. Pero tú a mí me vas a cuidar de lujo. Exacto. ¿Y qué hay de lo mío? Ese que hay de lo mío es lo que hace que el rey tenga menos dinero para sus grandes pirámides y nobles, cortesanos, administrativos, burócratas, sacerdotes, de repente empiecen a tener unas tumbas cojonudas alrededor de las propias pirámides del rey. Hasta el punto de que hay mastabas, que es como se llaman estas tumbas de nobles, joder, que son más impresionantes casi por dentro que las pirámides de su rey. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que estos reyes, si quieren vivir como dioses, están sobornando directamente, por decirlo de alguna manera, a todo eso, ¿no? Ese es el inicio del declive, ¿no? Capitalismo en el antiguo Egipto. Totalmente. Qué maravilla. Y por eso las pirámides de quinta y sexta dinastía son mucho más chuchurrías que estas, ¿no? Pero si te fijas, cuando Keops construye sus dos pirámides, ¿por qué Keops tiene 2 cementerios enormes alrededor y Kefren no? O sea, es que Kefren no tenía amigos en su época. Claro, y estaba solo ahí. Y estaba solito. Estaba olvidado. Porque todo esto que se ve aquí es posterior. Es muy posterior. Muy posterior, ¿eh? Muy posterior y está más en torno a la esfinge que a la propia pirámide. Bueno, la interpretación es clara. Es que el rey se entierra en la pirámide del norte. Y la pirámide del sur es un cenotafio de Keops. Por lo tanto, los que quieren estar al amparo del rey Dios... Estar a la auténtica. A la auténtica, que es la del norte, que es donde él se va a enterrar. Claro, luego lo que va a ocurrir es que en esa crisis los primeros reyes no van a tener dinero para construirse sus pirámides, pero es que no lo van a necesitar. Van a usurpar pirámides que ya están construidas. Por lo tanto, Kefren probablemente lo que hace es usurpar la segunda pirámide y adaptarla para él. Y luego Miquerinos va a hacer lo propio con la pequeña. Y luego ya, como se quedan sin pirámides, pues ya no tienen más remedio que construir las chuchurrías. Claro. Pero es eso. Lo que entonces queda claro es que... No todas son tumbas. Pero la función funeraria está en todas. Entonces, hipótesis alternativas. Tema energético. Que se ha encontrado elementos, creo que era azufre o elementos en paredes interiores de las pirámides. ¿Eso qué visos hay de realidad? ¿Es posible que alguna de ellas tuviera alguna ideación energética o astronómica, etcétera? ¿O no? ¿O es todo funerario? Todo lo que es funerario en Egipto tiene una relación directa con la astronomía y con cierta energía. Por ejemplo, ¿por qué la pirámide está construida en piedra caliza, pero la estructura interior de las pirámides son de granito? Obviamente porque la composición química que tiene el granito, la propia composición geológica de cuarzo, feldespato y mica, pero sobre todo los cristales de cuarzo, hacen que esa piedra se caliente mucho más expuesta al sol que una arenisca o que una caliza. O sea, ellos mismos tocan una piedra de granito y dicen, coño, aquí no hay quien se siente en verano, ¿no? Porque absorbe el sol. Con lo cual ellos entienden que esa piedra es elegida por el dios sol y que canaliza su energía hacia ahí. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con lo sagrado y con lo funerario, los obeliscos, las capillas de los templos, los santuarios de los reyes y, por supuesto, las cámaras funerarias de las pirámides y de las tumbas, van a estar hechas de granito. Por lo tanto, algún tipo de canalización y condensación de energía existe. Los sarcófagos son de granito porque quieren canalizar ese poder del sol o esa energía del sol hacia la resurrección, ¿no? Y por lo tanto, hacia esas cámaras. Ahora bien, de ahí a cómo se ha interpretado, sobre todo a partir de los años 50, 60, con la llegada de la New Age,
todo ese planteamiento, esa teorización de la energía dentro de la pirámide, se ha ido de las manos directamente. Todo empieza con un personaje francés que se llama Antoine Bovis, que era radiestesista, era de estos que iba con el péndulo buscando campos de energía. Esto se ha perdido un poco, pero antes me acuerdo que en la tele cada 2x3 salía uno con el péndulo. Sí, la última que yo vi en la tele era Paloma Navarrete, que era ya fallecida. Es verdad, del grupo EPTA o algo así, ¿no? Pero eso ya era como espiritual, pero también lo hacían algo así para el agua, ¿no? Claro, esos son los ¿cómo se llamaban? Los zahoríes de toda la vida, ¿no? Que iban con el péndulo o con las varillitas estas, buscando esos campos de energía. Eso tiene mucha lógica. Y eso tiene mucho sentido y debería incluso de estudiarse más en profundidad. De hecho, que tiene visos de realidad. Sí. Y creo que no es preocupante en ningún sentido decirlo. Por ejemplo, está muy documentado que determinados núcleos importantes, incluso de la prehistoria, o sea, desde Stonehenge hasta las ruedas estas de los indios americanos, ¿no? Como Medicine Wheel y demás, están construidos en lugares donde hay un campo magnético más fuerte. Y esto no es pseudociencia, esto es que puede haber una corriente de agua subterránea o una composición química del terreno o geológica del terreno diferente, y entonces hay un campo magnético más alto. Eso no tiene nada de mágico hoy en día, pero antiguamente, si un señor pasaba por allí encima y de repente se mareaba porque el campo magnético le afectaba de alguna manera, decía, uy, aquí he tenido una experiencia mística, aquí va el templo, o aquí va el círculo de piedras, o aquí va lo sagrado, ¿no? O sea, que algo tiene que ver o puede tener que ver estos emplazamientos con esa carga de energía. Ahora, lo que hizo este Antoine Bovis fue inventarse una peli directamente. Claro, él dijo que en una de las visitas que hizo al interior de la Gran Pirámide, vio en una papelera que había en una esquina una rata que habían muerta, que la habían dejado allí y tal, y que no sabía cuánto tiempo llevaba allí la rata, pero la rata no se descomponía. Y entonces él llegó a la conclusión de que la propia forma de la pirámide generaba un campo energético que impedía que los cuerpos se descompusieran, y por tanto era la forma que habían elegido los antiguos reyes de Egipto para preservar sus cuerpos y que favorecía la momificación. Claro, esto puede parecer una ida de olla sin más de un señor en un momento concreto, pero hubo otro señor más listo que él que cogió esa idea, ¿vale? Y después de hacer una serie de experimentos él mismo, patentó la forma de la pirámide. La patenta. Hostia. Porque ellos decían que esas energías, por ejemplo, si tú ponías una cuchilla, a lo mejor lo has oído, si tú ponías una cuchilla de afeitar en el interior de la pirámide, no se desafilaba. No, eso no es eso. ¿Se decía eso? Se decía eso. O sea, eso sí que no tiene ninguna realidad. No tiene ninguna realidad, pero la patente se la vendió a Gillette. ¿Qué dices? Claro, y Gillette te vendía cajitas piramidales para que tú guardaras tus cuchillas de afeitar y no se te desafilaran. O sea, que es que, claro, es que en este mundo no se da puntada sin hilo. O sea, pero lo de patentar la forma piramidal... Sí, así es que, sí, claro. No lo veo... En la República Checa lo hizo. Sí. Sí. Eso supongo que hoy no sería legal, porque al final es una forma, ¿no? Es como patentar un cuadrado. Sí, pero lo que patenta es una especie de maquinita, que es una cajita metálica con forma triangular, tiene el poder de afilar de mantener afilada una cuchilla de afeitar. Sí, se hizo de oro con la tontería de las cuchillas. O sea, no sé, es que de ahí luego surgen todas esas mitologías, ¿no? Que ya la cuchilla de afeitar te sirve, no solamente, esa que no se desafila te sirve para ver que no cabe entre medias de las piedras, no sé qué. O sea, se genera como toda una narrativa en torno a esas cuestiones, ¿no? Claro, luego lo que se descubrió es que este Antoine Bovis ni siquiera había viajado nunca a Egipto. O sea, no es que no hubiera visto una rata dentro de la papelera. O sea, él mismo tuvo que dar una conferencia diciendo que todo eso se lo había inventado. Pero claro, para entonces ya era tarde. Porque con el éxito del otro señor que había patentado lo de Gillette, ya había 2 o 3 que se habían sumado al carro y que habían empezado a publicar sus libros sobre la energía de la Gran Pirámide. Uno se llamaba Mike Flanagan, otro se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba el otro, pero incluso terminaron a tortas en los tribunales entre los dos para ver quién llevaba razón con sus libros sobre la energía de la pirámide. Y claro, aquello vende libros, aquello hace documentales y demás, y entonces ya crece, ¿no?, esa leyenda urbana de que la forma piramidal es una forma de energía. Incluso había un tío que montó una empresa aquí en España que se llamaba Piramicasa. Y bueno, primero se llamaba Piramicasa y pretendía vender casas prefabricadas con forma piramidal para que tu energía fluyera de puta madre mientras estabas en casa. Como no vendió ni una casa, pues entonces dijo, a lo mejor he sido muy... voy a hacerlo más pequeño, y fundó Piramicama. Entonces te vendía una cama con un dosel que era una forma de pirámide. Y supuestamente
Eso... Al dormir en esa cama Te con forma hacía- piramidal, te hacía bien. te despertabas, vamos, como nuevo. Sí, o momificado, depende Bueno, de cómo, a saber, no ¿no? sé qué Pero- prefiero, Cuidado. Pero claro, que todo eso es una deriva Ajá. de me subo al carro de un planteamiento que no tiene visos de verosimilitud ninguno, pero tiene un recorrido mucho más amplio que cualquier otro planteamiento científico, claro. ¿Se ha encontrado algún elemento químico en alguna pared o algo que no concuerde con el tema funerario? No. No se ha encontrado. No, ahí en las pirámides de Daxur, precisamente, Ujú. que veíamos antes, Ujú. hay unas paredes que tienen como unos chorretes rojos, ¿no? Que son como pegajosos y que se han analizado y son como si hubiera un exceso de hierro en la piedra y que ha empezado a supurar en el momento que hemos empezado los turistas a visitarlo. Ah, O sea, en el momento que hemos, contaminación entonces de... sobre desde todo una fuera. condensación, claro, hemos generado una condensación muy grande. También es verdad que al abrir esas pirámides Ujú. se generan dentro comunidades como por ejemplo murciélagos y el guano, el amoníaco también afecta mucho a las piedras y demás. Y claro, alteramos de alguna forma la superficie de esas piedras, ¿no? Y estas empezaron a supurar esa especie de óxido, ¿no? Es como un óxido. Pero más allá de eso no hay... O sea, no hay ninguna evidencia de que las pirámides fueran construidas para potenciar alguna energía de nada, ni sacar energía. Cero.